días. Se abre la sesión. Muy importante que tenemos un invitado, que es el secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana en España, Portugal, la Academia de Medicina, el profesor Álvaro Rodríguez. Bienvenido, Rodríguez. Días. Para esta reunión dan expulso a los señores académicos Miguel O'Ryan, Arnoldo Quesada y Fernando Pío. La presentación de nuestro invitado, que agradecemos mucho su gentileza, es el autocuidado de los profesionales de la salud. El doctor Álvaro Rodríguez Gama, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en psiquiatría, profesor de la Universidad Nacional desde 1978, editor, autor o coautor principal de 58 libros de medicina, lingüística y literatura. Hoy director del Diccionario Académico de Medicina, miembro de la Academia Nacional de Medicina de Colombia y de la Academia Colombiana de la Lengua, secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina España y Portugal, ALANAM, y presidente de la Red Latinoamericana de la Medicina Centrada en la Persona. Profesor Rodríguez, sírvase al podio, por favor. Gracias. Muy buenos días. Doctor Emilio Roedler, presidente de la Academia Chilena de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Constituye para mí un inmenso privilegio, honor y alegría poder reunirme con ustedes. Sé perfectamente del gran valor de la medicina chilena, de los médicos de este país, la importancia de los académicos y la trascendencia de esta academia. El tema que quiero desarrollar hoy es referido a los médicos, la vida de los médicos, la salud de los médicos. Es un tema muy importante, es un tema básico, pero es un tema absolutamente relegado. Si ustedes han asistido, como todos ahora lo hacemos, a tantísimas reuniones, congresos, talleres, seminarios, clases, conferencias de medicina, no es un tema que uno escuche con frecuencia. Tampoco en la inmensa cantidad de publicaciones que hay en la ciencia médica aparece, casi que de manera inusual, excepcional, ocasional. La esencia, me va a centrar en la salud de los médicos, aun cuando por supuesto todos entendemos que también hay el compromiso con las demás carreras tan importantes de las ciencias de la salud. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues miren ustedes, y todos además tenemos experiencias, todos hemos transitado caminos similares, todos sabemos lo que le ocurre a los médicos. Para mí hay una gran paradoja en la medicina. ¿Qué consiste? Que las personas que cuidan tan bien a los demás, que damos fórmulas, recetas, recomendaciones, orientaciones, educaciones, que le decimos a la gente que cuide su nutrición, que no tengan adicciones, que hagan ejercicio, que manejen bien sus vidas personales. Sin embargo, contradictoriamente y con mucha frecuencia y en muchísimos países, he encontrado una situación similar. Mucho médico no se cuida adecuadamente a sí mismo. Esto es una cosa que a todos nos preocupa, nos impacta y que a través del tiempo, yo llevo 46 años en la docencia universitaria, he tenido más de 10.000 alumnos en esta época de la vida, se completa todo ese recorrido tan magnífico. Y ahí lo que yo quiero plantear es
Bueno, ¿por qué no estamos enseñando de manera adecuada a la gente este tipo de cuidados? ¿Por qué nosotros estamos en una situación en la cual hemos visto colegas, nosotros mismos hemos tenido épocas de intenso trabajo todos, y las reflexiones que se hacen con el paso del tiempo le llevan a uno a considerar que algo muy grave está ocurriendo en la vida de los médicos de todas partes para que nosotros nos descuidemos de la forma que ocurre con tanta frecuencia. Así que voy a hablarles de algunas historias de médicos que he presenciado, que he escuchado, que me han narrado colegas en muchos países, que muestran nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, nuestra entrega, que muestran lo que somos nosotros en el ejercicio profesional. Debo mencionar entonces algunas escenas, algunas anécdotas, algunas situaciones que al comienzo cree uno que son inusuales, casuales, excepcionales, pero que son de un hospital de guerra. Pues bien, un día 11 de la mañana, eran 12:30 de la mañana, cuando eh, teníamos en el mismo sitio cercano, colindante, la cafetería y el servicio de urgencias. Siendo pues la hora del mediodía, me dirigí a almorzar. En ese momento salió de urgencia un extraordinario cirujano, como son los cirujanos del mundo, con una entrega, una disciplina, un carisma, una exactitud admirable. Me pareció normal decirle al gran profesor, profesor, almorzamos. Y me contestó lo siguiente que 45 años después no olvido. No le han enseñado, no lo ha vivido, no lo ejerce de una manera importante. Y cuando uno habla con los médicos, mi oficio pues es el de hablar con la gente y escuchar sus historias vitales. A veces uno pensar, bueno, ¿será que al médico no le han contado que no solo hay que trabajar, que la vida no es solo trabajo? No, pues a muchos médicos no le han dicho eso. ¿Cómo son los médicos? Pues gente muy inteligente. Yo he conocido todo tipo, como todos, de características de temperamento, de formas de ser, de personalidad, de formas de comunicación, pero no van a conseguir ustedes ningún médico que tenga limitaciones intelectuales. Son lo más granado de la sociedad, son la élite de las posibilidades humanas. Tienen una capacidad de aprendizaje increíble, tienen vocaciones que se generan desde muy temprano en la vida. A veces porque el propio médico ha tenido la experiencia de ser enfermo o con mucha frecuencia porque algún familiar, siendo la persona joven, se enfermó o falleció y eso le motiva a estudiar la medicina o porque han tenido familiares médicos. El deseo de superación es totalmente normal, positivo, quieren llegar muy lejos, lo cual es un motor de conducta, de comportamiento absolutamente deseable y bueno. Por demás, también viven grandes presiones familiares, familias muy orgullosas. Tenemos un doctor en la familia, pero también tienen grandes presiones por eso. También tienen presiones sociales, económicas. No pueden vivir en ciertos sitios, no pueden tener a los hijos en ciertas escuelas, no pueden estar en vacaciones en ciertas partes. Hay mucha presión sobre el médico, que es uno de los puntos que yo quiero insistir. Ahora, ¿cómo es la vida de los médicos? ¿Cómo transcurre? Mire que todos tenemos recuerdos inolvidables. El día del ingreso a la facultad. Porque no es fácil estar en medicina. Ayer me contaba la decana de la
Facultad de Medicina de la Universidad Central que habían recibido 50 estudiantes de 3.000 aspirantes. En muchas partes es absolutamente complejo, muy competitivo y muy difícil llegar ahí. Por lo tanto, nadie olvida cuando ingresa a la facultad. Bueno, sobre todo antiguamente ya ha cambiado un poco la educación de la morfología, pero ese contacto con el primer cadáver igualmente marca y conmociona. El ingreso a la vida clínica en quinto o sexto o séptimo semestre, dependiendo de las circunstancias. La gente es que es muy emocionante y también exigente y atemorizante. Cuando la persona entonces tiene, por ejemplo, la muerte de su primer paciente, eso es algo que marca, que lo recuerda a uno, que finalmente lo va a estimular a hacer las cosas muy adecuadas. Esos primeros procedimientos, la primera sutura, la primera punción lumbar, el primer tubo de tórax que se coloca, el primer yeso que se le pone a un paciente, el primer parto que se atiende, todo eso es espectacular. Marca y exige, no solamente la parte, digamos, extraordinariamente hermosa, sino extraordinariamente exigente, que es lo que yo quiero mencionar hoy. La vida del médico no es fácil. El internado. Pues todo el mundo, sabemos que los internos de todas partes son los médicos tratantes. Les sueltan el servicio. En los países donde se hace año rural, se va el médico a una comunidad, a un pueblo, y muchas veces es el único médico. O sea, le toca atender una comunidad grande solo. ¿Cómo es de emocionante el grado de médico? Eso está en la mente de todos. ¿Cómo es de inolvidable? ¿Cómo es de bueno? Lo mismo el ingreso a la especialidad, muy difícil hoy en día, con tantas personas, con tantos médicos, también es una cosa inolvidable. El grado de especialista igualmente. Y luego vendrá todas las satisfacciones del ejercicio, esos pacientes que uno logra mejorar, esos pacientes a los cuales uno le evita la muerte, esos pacientes que va a encontrar uno en algún sitio y se le van a acercar, doctor, yo soy fulano de tal, usted me salvó la vida a mí, le agradezco mucho. Esas escenas las han tenido todos los médicos y son maravillosas, por supuesto, y motivan a seguir adelante y hacer las cosas de manera adecuada. Pero son muchos años de ejercicio y las situaciones del ejercicio no son fáciles, como ya veremos. Hay otro momento notable en la vida de los médicos, que es el momento de la jubilación. Claro que podríamos preguntarnos, ¿cómo es que acaso algún médico se jubila? A la hora de la realidad terminan ejerciendo hasta el último día de su existencia. Así de importante es la carrera y así de interesante es ejercerla y así de útil es lo que los médicos hacemos. Pero esa jubilación, yo hablaba recientemente con el presidente de la Academia de Medicina de México, el doctor Germán Fajardo, me contaba, mire lo que pasó, nos ha tocado crear un programa para ayuda al médico pensionado, para ayuda económica. Y yo pensaba dentro de mí, ahí estamos pintados los médicos. Muchos de ellos no se fijaron, no tuvieron en cuenta que uno tiene que saber qué es su pensión, qué nivel va a ser. No, simplemente llegaron a pensionarse para recibir la sorpresa de que en muchas partes, sistemas privados de pensión, es mínima la pensión que recibe el trabajador. Pero como buenos médicos, jamás reflexionaron sobre el asunto, jamás averiguaron. Y se llevan unas sorpresas terribles. Bueno, vamos a ver si podemos pasar a la siguiente, ya no sé. Sí. Recordemos una cosa. La medicina maravillosa
Pero ya dentro del ejercicio, la medicina es una profesión muy exigente. No es una profesión fácil. Y es que miren ustedes, por ejemplo, la cantidad de información que le llega a un médico, ese solo aspecto, se están escribiendo en la actualidad un artículo en Ciencias de la Salud cada 5 segundos. ¿Cómo hace uno para enfrentar semejante tsunami de información? En años recientes hemos trabajado con el maestro José Adolfo Rodríguez un diccionario de medicina, el DPTM, el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos. Ahí durante 8 años revisamos más de 72.000 términos, lo que nos dio además la oportunidad de ver el crecimiento inaudito de la medicina. El American Board de los gringos dice que hay en el mundo 144 especialidades y subespecialidades de la medicina. Luego estamos hablando de 144, algunos de 4 o 5 años. Estamos hablando prácticamente de 144 carreras en uno. Así de complicado y así ha sido el crecimiento extraordinario de la medicina, pero también la exigencia. ¿Cómo hace uno para mantenerse al día? Hay unos cambios continuos. Eso es otro de los aspectos que el médico, otra exigencia, que es muy difícil decirle a un ser humano, mire, todo lo que usted ha venido haciendo, pues a partir de ahora ya no se hace, que ahora el procedimiento es diferente. Eso es durísimo. Situaciones de exigencia personal para los médicos son fuertes. Hay que actualizarse, ya les decía lo difícil que es esto. Apareció la tecnología con todas sus maravillas y todos sus problemas, con todos sus avances y de paso con la deshumanización que se está viviendo en muchas partes del mundo con este tema. Bueno, el médico enfrenta patologías dramáticas. Pensemos un poco, una persona quemada, eso es una cuestión grave, terrible, dolorosa, angustiante. Un paciente politraumatizado, un paciente con un cáncer diseminado, un paciente moribundo, una alteración genética de esas pavorosas. Y sin embargo, le estamos diciendo a nuestros médicos, no, usted se enfrenta a todo y usted, fresco, tranquilo, impasible, con una apariencia de que a usted nada le afecta. Eso no es cierto, no es cierto, no es cierto. No es posible pedirle a un ser humano que ante tanto dolor y sufrimiento esté absolutamente estable y que no le pase nada. O sea, son exigencias. Pero muchas veces el médico que le han pedido eso y que ha asumido de que tiene que ser así, lo que lleva dentro de sí es todos esos dolores, todos esos recuerdos, todos esos impactos, todas esas dudas, todas esas incertidumbres, todas esas preocupaciones que transmiten los pacientes y las patologías. Bueno, hablemos del trabajo. Con muchísima frecuencia, los médicos tienen varios trabajos. Y esa realidad cotidiana es compleja. En las grandes ciudades, el tráfico dificulta el ir de un sitio a otro. Yo diría que los médicos siempre a las carreras, siempre con cosas pendientes y atrasadas. Ese es nuestro estilo profesional y eso es lo que vivimos. Hay gente que hace turnos y a eso hubo que ponerle límites en muchas partes, pero ahí también faltó el sentido común. Mire que si uno lleva trabajando 48 horas seguidas, seguro que las últimas horas no está en su mejor momento, ni en su mejor capacidad, ni es más asertivo. Ahí se pueden cometer muchos errores. Entonces, son realidades que hay que hablarlas, que hay que pensarlas, que nosotros tenemos que ver qué más podemos hacer frente a este tipo de cosas. Al médico, además, lo enfrentamos
a que trate muchos grupos. Están en muchos grupos. Muchas veces no les hemos dado herramientas para tratar a las otras personas. Históricamente, el médico pues era el jefe del equipo y los demás todos estaban subordinados y obedecían sus indicaciones. Esto ha cambiado muchísimo, como todos sabemos. Y hoy en día se valora muchísimo la situación del trabajo en grupo. Cuento otra situación anecdótica que me relató un famoso profesor nuestro, un gran cirujano, doctor José Félix Patiño, en Colombia. Él se graduó en Yale y nos dijo, mire, el día en que nos graduamos, la medicina es muy, muy jerarquizada. No, uno de estudiante no podía hablar con el decano porque no, es que eso no se estila. Nos reunieron, cuenta él, a un grupo como de 100 médicos y el decano les va a hablar, todos pues muy atentos, muy a la expectativa. El decano pues los felicita, le dice cosas, pero dice la siguiente frase: yo quiero darles a ustedes un gran consejo para su ejercicio profesional. Por supuesto, todos anhelantes a la expectativa, ¿qué va a decir el decano? ¿Qué nos va a decir? ¿Cuál es ese consejo vital que nos va a orientar en el ejercicio de la profesión? Y el decano les dijo, miren, nunca peleen con una enfermera jefe. Entonces, creo que a veces olvidamos el resto del equipo y estamos a veces en cosas tan complejas. Todo esto, excúsenme, son cosas de la realidad, pero hay que hablarlas porque la preocupación que yo estoy manifestando es que estos temas no los hablamos, son del día a día. Son mucho más importantes que mucho dato súper elaborado que manejamos. Estos son los elementos básicos, pero nos hemos olvidado. Bueno, también tiene que tratar con todo tipo de pacientes. Y hay pacientes exigentes, hay pacientes desconfiados, hay pacientes que no colaboran, hay pacientes que rechazan los procedimientos médicos. Hay pacientes que no les gusta tener adherencia a los tratamientos. Hay personas que incluso lo contrario se someten totalmente a lo que diga el médico, pareciera que no tuvieran sus propios personalidad y criterio, ni preguntan. Hay de todo. Y es una exigencia tratar uno con personas y situaciones tan diversas y patologías tan distintas. Y hay mucha patología, que esa es la otra realidad. Nosotros tenemos clasificadas las enfermedades. Es el CIE, Clasificación Internacional de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud. En la versión 10ª yo conté 2042 enfermedades. Y en la versión 11, que está desde 1 de enero del año pasado, ya hay más de 3000. O sea, hay de todo en la realidad del ejercicio. Y se le pide al médico que sepa de todo. Bueno, ahora, ¿qué tan exacta es la medicina? Claro, cada día ha progresado más. Eso es, vi uno maravillado de todo lo que está pasando. Aún así, ya en el ejercicio específico hay muchas dificultades. En el ejercicio específico encontramos que no todo es exacto, que se maneja un gran nivel de incertidumbre, que muchas decisiones las tomamos esperando resultados de los cuales no estamos absolutamente seguros, que hay muchas complicaciones, que hay muchas cosas inesperadas. Todo esto está en el ejercicio. Bueno, igualmente, esto genera unas grandes responsabilidades. La cultura también se ha vuelto muy exigente. Antiguamente, lo que decía el médico no se discutía. Incluso si había errores, nadie los hacía patente. Incluso el paciente podía morir y la gente, bueno, pero lo atendieron y la gente se resigna. Ahora no. Ahora hay una gran presión legal sobre el ejercicio médico, que es otra exigencia.
El médico tiene que cuidarse de lo que dice, de lo que escribe, de lo que decide. Y esto en todas partes. Y los riesgos laborales de los cuales ya vamos a hablar, porque es que no es una población que se esté ejerciendo en situaciones tranquilas. Llegar a sitios donde hay alta infección. A mí me impacta muchísimo todo lo que pasó con los médicos en la pandemia. Miren ustedes, 519 médicos muertos en el Perú. Y hablando uno con los colegas, ahí había de todo. Que muchos se arriesgaron, eso yo no lo entiendo, pues. Una cosa es ser exigente y ser uno muy insistente en el servicio del paciente, pero otra cosa ya es arriesgar la vida. Ahí hay límites que no se pueden cruzar y sin embargo los cruzan. Otros llegaron sin suficiente vacunación, otros llegaron sin suficiente protección. Aquí el sistema de salud también tiene mucho que ver, a los médicos hay que protegerlos, pero con esa idea del médico todopoderoso, resulta que no los protege. Bueno, también otro de los elementos que vemos a través de la vida. ¿Qué pasa cuando un médico se enferma? La verdad, somos muy malos pacientes. Lo cierto es que incluso para el médico mostrarse enfermo puede ser algo como una muestra de debilidad o una causa de desprestigio. Mejor dicho, que se enfermen los demás, pero el médico no. Hacemos consultas de pasillo, nunca vamos así. Yo soy el paciente, doctor, vengo a que me examine y que usted me diga qué hay que hacer. No, ya vienen con una cantidad de cosas. Tienes que hacerme esto, yo eso no me lo va a tomar, yo prefiero tal cosa. Hay mucha autoformulación en el médico. Y yo decía, a un médico se le puede insultar como normal en la cultura. Además, hay pacientes que tienen trastornos mentales, hay pacientes intoxicados, hay pacientes que llegan en estado de embriaguez. Y yo veo que en todas partes los médicos finalmente toman eso con calma. Que me insulten, pues sí, eso es una incidencia del ejercicio. Pero hay de que se le diga a un médico, tienes que guardar reposo en cama 2 semanas. Eso sí es el verdadero insulto a los médicos. Ese sí no lo aceptamos. Entonces tenemos una serie de actividades, y una serie de conceptos y una serie de actitudes que son las que estamos hablando. Es que yo he encontrado en muchos países, y el oficio de la psiquiatría me ha permitido conocer más en detalle esto, creencias e imaginarios sobre la invulnerabilidad de los médicos. Bueno, los seres humanos, todos, tenemos ideas que no corresponden exactamente a la realidad. Encuentra uno en psiquiatría y en psicoanálisis la universalidad de algunos conceptos, muy buenos y muy positivos y muy favorables y muy estimulantes. Uno, yo soy inmortal, en contra de toda la evidencia que hay. Pero claro, si uno, por el contrario, tuviera la idea que me voy a morir, me va a morir, no haría nada. Son ideas que no son ciertas, pero que estimulan. Otra idea en contra de la evidencia. Yo soy eternamente joven. Y se reúne uno con los compañeros de bachillerato o de la carrera y uno les dice, mira, ¿tú cómo estás de viejo? Y le dicen, y tú estás peor. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. Entonces, así funcionamos los seres humanos. Nos creemos muy importantes, todo ser humano es importante, pero a veces nos creemos sencillamente el centro del mundo, ahí vienen cosas extrañas. Y una cosa muy compleja para el ejercicio. Yo soy invulnerable. Esto es terrible porque esto es una manera de arriesgarse, esto es una manera pues de enfrentarse a cosas que no deben ser, es una manera de descuidarse, como a mí no me pasa nada. Y otra idea
también compleja en el ser humano es: yo soy irreemplazable. No, irreemplazable nadie, pero tenemos esas ideas y eso determina mucho de nuestros comportamientos y de los riesgos que asumimos en la vida del ejercicio profesional. Por demás, la cultura. Y uno mismo, cuando está uno de paciente, pues uno espera que el médico esté perfectamente bien y que se las sepa todas y que sea una persona llena de conocimientos y además que sea infalible y que acierte. Le pedimos mucho a los médicos. Y oigan esta idea, terrible, pero la he encontrado en todas partes. Como yo soy médico, yo no me enfermo. Los que se enferman son mis pacientes. No, uno no puede andar con esa idea, pero todos andan con esa idea. No, es que eso no puede ser así. Eso no puede ser así, porque entonces quiere decir que a partir de ahí, entonces, ¿qué examen se va a hacer uno? ¿Qué chequeo se va a hacer uno? Si ese es el planteamiento, entonces uno no se va a cuidar. Hablemos un poco sobre los estudios en relación a la salud de los médicos. Como digo, muy pocos. Pocas publicaciones, pocos talleres, pocos congresos, pocas clases. Este tema de alguna manera es tabú y es importantísimo y cosas de sentido común. Y si el médico no está bien, no puede ejercer bien. Pero nos hemos olvidado de aspectos básicos. Son escasos los estudios, especialmente los he visto sobre salud de residentes y algunos estudiantes de pregrado. Ha habido, la OMS ha sacado alertas internacionales, recientemente, hace 2 semanas sacó otra, en la cual dice pues que los médicos hay una prevalencia de alto número de problemas cardiovasculares, gastrointestinales y psiquiátricos superior en frecuencia al resto de la población. Si uno ve la vida del médico, uno dice, pues antes no les pasan más cosas, porque es que son vidas de unos niveles extravagantes, difíciles. Bien, en Colombia, en el año 2005, bueno, aquí hay grandes investigadores. Cuando uno quiere saber si uno está hablando de una anécdota, de algo excepcional, ocasional, casual, o si está hablando de un ejemplo, epistemológicamente es muy diferente. Una cosa es lo ocasional, otra cosa es lo demostrativo, otra cosa es lo que muestra una tendencia. Pero eso hay que estudiarlo. Entonces, ante el panorama que yo estaba viendo, dije, bueno, pues a ver, estudiamos para ver cómo anda esto en cifras. Encuestas. Hice muchas encuestas entre los docentes, pero me encontré con una limitante. Tal vez por el mismo grado de ocupación, los médicos no le prestan mucha atención a las encuestas, las responden muy rápidamente, muy superficialmente, no. Incluso me enteré de profesores que le decían al señor residente, lléname esto, como te parezca, yo lo firmo. No le damos tanta seriedad a la encuesta. Por lo tanto, bueno, algunos sí se contestaron bien. Yo resolví hacer entrevistas, aprovechando un congreso muy grande que había y los que no habían contestado encuestas, los llamé a entrevistas, me dieron un sitio para poder hacer las entrevistas. Las entrevistas son diferentes. Ahí sí ya cara a cara, ya uno cuando ya es conocido y conoce a la otra persona, pues todos me dijeron, no, pregunta, yo te digo la verdad. Y pues, además la gente quiere desahogarse un poco de cantidad de cosas que le están pasando y no tiene a quién decírselas. En total, entre encuestas bien hechas y entrevistas, fueron 82 los docentes, a los cuales se les preguntó, le pregunté el estilo de vida, lo normal. Le pregunté sus hábitos de salud, las relaciones familiares. Fue muy claro que las relaciones familiares tan rápidas y afectivas, porque además de relaciones familiares, la gente tiene relaciones afectivas, todas a las carreras. Eso no es así, relaciones afectivas, las carreras, eso es un problema descomunal. Chequeos médicos, lo recomiendan a los pacientes, pocos se hacen chequeos médicos.
Y cuando lo hacen no son muy rigurosos, pronto dejan pasar 3 años para hacerse el perfil lipídico o 10 años para hacerse el antígeno prostático específico. Dejan pasar, dejan pasar. Eh, los chequeos de laboratorio, digo, muy frecuentes, poco sistemáticos. Chequeos de salud mental, no, nadie se los hace. Es extraño porque nosotros tenemos una mente, tenemos unas ideas, unas emociones, unos sentimientos, unas pasiones, unos instintos, unos mecanismos de defensa mental. Y si uno se enferma de un problema de los ojos, pues van del oftalmólogo. Claro, nada es fácil en medicina. No nos gusta ir del odontólogo, pero pues hay que ir. Pero chequeos de salud mental. Doctor, yo vengo a ver cómo estoy funcionando desde el punto de vista vital, existencial o mental. No, de eso no tenemos suficiente. Pero hay mucho problema, pero no se consultan. Miren las dificultades que yo encontré ahí. Esos fueron 82. Las preguntas eran absolutamente elementales. Primera pregunta, ¿acostumbras tú a almorzar todos los días a la misma hora? Y la respuesta ya enseguida, no, a veces a las 12, a las 12:30, a la 1, a las 2, a las 2:30, a veces no almuerzo, a veces almuerzo de pie, a veces una gaseosa con un sándwich, ¿no? Es decir, ya de entrada se planteaba el caos. A la siguiente pregunta, ¿acostumbras a acostarte todos los días a la misma hora? No, hermano. Eso depende de tantas cosas, de si está uno, del estrés del día, qué tiene uno al día siguiente, de las cosas que tiene atrasadas. Otra vez el caos. Y con mucha frecuencia, personas despertándose a las 2:30 de la mañana, a las 3, a no hacer nada, frente a abrir los ojos ahí. Ese insomnio matutino de los médicos preocupante. Entonces encontré problemas de almuerzo 72 de 82 encuestados. Problemas de sueño en 74 de 82. Vacaciones. Problemas pues de no tomarlas o tomarlas muy breves o llevarse el trabajo para las vacaciones un enredo. Chequeos médicos, 76 de 82 no se los hacen. Chequeos de salud no se lo hace nadie. Problemas familiares, muchísimos, 65 de 82. Problemas económicos. Como digo, muchos están ocupados, descuidan aspectos normales, básicos de la vida, como es la economía. Cada vez más problemas legales y situaciones de adicción. En la actualidad, estoy manejando pacientes, mujeres anestesiólogas con problemas de adicción. Y repito, todo esto me lleva a reflexionar qué está ocurriendo con la salud de los médicos. Bueno, entonces, termino yo el estudio y digo, bueno, publiquemos un artículo, pero un artículo, otro, la gente, ¿a qué horas leen? A mí me surgió la idea, tenemos que hacer una cartilla de salud para los médicos. Eso es una defecio, eso es una cosa que no debe ocurrir. Se supone que el médico cuida perfectamente su salud, como le vamos a hacer una cartilla de salud es para los niños, para retardados mentales, para gente que no sabe nada, pero cartilla de salud para los médicos. Pero yo vi que eso era imperioso. Entonces, pues reuní a los profesores de más recorrido en la universidad, vamos a darle consejos de salud a los médicos, ya personas más respetables en cada área, para ver si con eso logramos. También otra cosa que hice que me costó muchísimo esfuerzo, ¿cómo titulo esa cartilla? Porque es que, repito, eso era como absurdo. Después de mucho pensarlo, eso quedó así. La excelencia en el cuidado de la salud de los docentes de la Facultad de Medicina. Tratando yo de disimular lo que había pasado. Porque la cosa era dramática. Más aún, para hacerlo más impactante,
se me ocurrió la idea que, bueno, no sé dónde se me ocurrió, pero en todo caso no recuerdo que en otra parte se haya hecho eso. Será el único texto del mundo, yo cogí el banco de fotografía de los docentes, será el único texto del mundo donde uno abre y encuentra su propia fotografía. Entonces, abría ese y estaba la propia fotografía. Incluso algunos se molestaron. ¿Cómo me va a poner a mí de ejemplo en la... No, no es que este es de ejemplo, es que cada uno tiene su fotografía. Todo buscando a ver si se le llama la atención a los doctores sobre el cuidado de la salud de los médicos. Bueno, seguí estudiando la situación. Bueno, pero cuento una cosa. Después de que se hizo la cartilla, pues muchos agradecieron, pero también hablando entre colegas y hablando francamente, me decían, no, mira, pero sí, todo eso es cierto, pero uno viene muy ocupado y uno no lee eso, pero es un poco difícil de aplicar. Entonces me fui yo a hablar con el director allá de los servicios de salud para los médicos. Le dije, doctor Betancourt, esto no está sirviendo, era el que me había patrocinado pues la edición, porque los médicos no, a pesar de que saben, no es suficiente, están muy ocupados y no les motiva cuidarse. Digo, ¿qué hacemos? Pues hagamos una cosa, hagamos exámenes de medicina ocupacional, toda empresa está obligada a hacerlo. Y lo que hicimos entonces fue convocar a todos los médicos a exámenes muy completos. Y eso en muchas partes del mundo funciona, la organización empresarial funciona así. Los directivos viven muy ocupados, pero siempre hay personas, aquí tenemos a la famosa María Cristina Blamy, que sí tienen comunicación y tiempo para hablar con los médicos. Me fui yo por cada servicio y le dije a la secretaria, mira, presiónamelo, porque tienen que hacerse los exámenes. Y al director no se le hace caso, pero a la secretaria sí, eso pasa en muchas partes. Y logramos hacer muchos exámenes. Pero eso también mostró a mí un planteamiento y una solución. No, es que no, el médico que se cuide no lo va a hacer por N motivos. Entonces, el sistema de salud debe apersonarse. Además, es de sentido común, necesita que sus funcionarios estén bien. Bueno, estudiando el tema, entré a revisar el ranking de las mejores facultades de medicina. Hoy en día hay N índices que toman como parámetros cuántos aspirantes, cuántos entraron, cuántos profesores de tiempo completo hay, cuánta investigación, cuántas publicaciones, cuántas encuestas de satisfacción de los usuarios, hasta de los familiares de los médicos. Y bueno, los rankings, ustedes los verán, son muy constantes, muestran que las 10 mejores universidades pues son entonces la Hopkins. Esto cambia de una a otra, pero son los más mencionados: Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge, Columbia, University of California, Yale University, Universidad de Pensilvania, Yale University. Aquí en Latinoamérica sobresale muchísimo la Universidad de Chile, la Universidad Católica de Chile. La que más sobresale es la Universidad de Sao Paulo en Brasil. En Colombia, la Universidad Nacional de Colombia. En fin, pero yo lo que quería era no saber solamente qué eran, sino qué es lo que enseñan. O sea, me dediqué a estudiar las ramas y todo lo que es la trama y la curricular. La malla curricular es muy buena. De hecho, pareciera que todas son similares. Yo no lo veo como plagio, sino que me parece muy sano que haya una imitación. Uno quiere hacer lo que hacen los mejores. Entonces, en todas hay buena formación básica, buena formación clínica, hay una formación integral, hay enseñanza de la ética, hay capacitación en investigación biomédica, hay una cantidad de gente que
la llevan a que comprendan la medicina como parte de acciones comunitarias. Y hay organización de educación continua, cada cual hace énfasis en un área. Pero, bueno, y las materias, las asignaturas, las rotaciones semestrales son muy similares, entre 24 y 28 asignaturas en todas las carreras. Pero a lo que estoy hablando, no hay una cátedra sobre cuidado de la salud de los médicos. Creo que es una de las grandes carencias de la educación médica. Tantísimas facultades, tantísimos médicos, y a mucha gente no se le dijo cosas elementales. Si usted quiere atender a la gente, usted tiene que estar bien. Usted no puede hacer turnos exhaustivos. Usted no es una máquina. Usted necesita aprender de pausas pasivas activas. Usted necesita tomar vacaciones. Eso no es ninguna vergüenza ni es un fracaso. Usted necesita incentivar sus relaciones familiares y de amistad. No puede andar solo por el mundo como con la lanza contra todo el mundo. Es que eso no es la medicina. Usted tiene que relacionarse con sus compañeros. Hay cosas que básicas, pero no se dicen, no se enseñan, no son importantes. Hace 2 semanas se saca la Organización Mundial de la Salud una cosa muy interesante: cuidar a los que cuidan. Y lo que plantea, que voy a leer, es lo siguiente. Los trabajadores de la salud se enfrentan a una serie de riesgos ocupacionales relacionados con infecciones. Primero que todo, en ambientes infecciosos. Entonces, tienen completo su esquema de vacunación, utilizan las medidas de protección, de ver si hay forma de lavarse las manos, si hay cambio, pues, o son cosas desechables que se utilizan muchas veces. La gestión insegura de los pacientes, uno no sabe qué le va a pasar con un paciente. Hay mucha sustancia química peligrosa, hay radiaciones, calor y ruido, peligros psicosociales, hay muchas agresiones contra los médicos, porque claro, atienden gente que está herida, alguien las hirió por algo. Y si el médico se pone a salvar a esa persona, de paso se echa la amistad de alguien más. Hay violencia, hay acoso, hay lesiones, hay problemas con abastecimiento de agua, con el saneamiento, hay higiene inadecuada. Y además, pues hay muchos problemas legales modernos. Miren cómo veo yo las cosas hoy en día. La medicina se olvidó de los médicos. El sistema de salud se olvidó de los médicos. La educación médica se olvidó de los médicos. Los médicos se olvidaron de sí mismos. Y es una situación, repito, mundial. Es una situación que hemos aceptado. Somos médicos, luego tenemos que sacrificarnos. No, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser eficientes, tenemos que trabajar, tenemos que comprometernos. Pero sacrificarnos, pero morirnos, eso no tiene sentido. Sin embargo, ahí se van mezclando ideas extremas que hacen tanto daño. Por lo tanto, las propuestas son en ese sentido. Hablemos. Hay gente con muchísima experiencia, gente que entiende estos temas, que los ha vivido, que los ha padecido, los ha visto en los colegas o en sus alumnos. Hay gente que tiene que entender. A ver, por ejemplo, el año pasado se suicidaron 500 médicos en Estados Unidos. Y allá son muy dados a investigar las cosas y a analizar. Y francamente lo que encuentran son vidas, pues vidas como, yo diría como de robots, vidas sin un sentido humano, ¿no? Sin un bienestar personal. Entonces, como si
el médico fuera un extraterrestre, ¿no? Es que en los planteamientos tenemos muchas equivocaciones. Pienso que hay que promover debates, foros, congresos, encuestas, investigaciones, publicaciones sobre este tema. Tenemos que hacer un poco de autocrítica y hablar de estas cosas. Y hablar a los educadores. Tenemos que hacerles, decía, pues ya que el médico, es que eso de que se cuide, todo el mundo va a decirle, claro, yo me cuido. Sí, tengo pendiente un examen, yo me cuido. No, no, no. Eso tiene que ser ya estructurada. El médico está muy ocupado, está en muchas cosas, no se le puede delegar su autocuidado cuando pues sería lógico, no. El sistema de salud debe cuidar a sus profesionales. Un aspecto básico que debería ser incluido en todas las escuelas de medicina y enseñarle a los estudiantes el siguiente concepto que es un eje central. Todo estudiante de medicina debe conocer la importancia del cuidado de su propia salud. Que entiendan que el primer paciente que tiene un médico es uno mismo, que el primer organismo por el cual hay que responder es por el de uno, y que si uno no está bien, no puede cuidar bien a los demás. Eso tiene que volverse un elemento básico de las situaciones. Bueno, este es el panorama, doctor, esto es lo que he visto, estas son las preocupaciones, estos son los esfuerzos. Poder plantearlos ante personas tan inteligentes y valiosas como usted, pues como son ustedes, es algo magnífico. Y todo lo que resulte de aportes y observaciones será extraordinario. La espectacular profesión de la medicina, con sus grandes logros, pero con grandes errores y desaciertos en la vida personal de los médicos. Esto era... Muchas gracias a todos. Tenemos siempre un espacio de conversación que vamos a empezar ahora. Primero, un pregrado, porque ahí comienza el problema. Niños sobreexigidos, 3 pruebas a la semana. Entonces comienzan a tomar estimulantes, comienzan a tomar estar alerta, que no vieron la prueba, tranquilizante. Y ahí en la escuela de medicina debe hacer algo, el servicio médico de salud de los alumnos debe hacer algo activo en esa materia. También los currículos, yo creo que está estructurado de tal manera para que esto ocurra. Cuando yo estudié medicina hace 30 años, los exámenes eran semestrales, porque se confiaba que uno iba aprendiendo en clínica, por lo menos, iba aprendiendo, examinando a los enfermos, llegaba a una hepatitis rara, estudiar hepatitis, llegaba a tifoidea. Bueno, pero antes no todo el mundo lo hizo, entonces la necesidad de hacer exámenes periódicos. Yo creo que ahora estamos en el otro extremo. No puedes enseñar lo que quieres enseñar porque están pensando en el examen que van a tener la tarde. Eso es la parte de aprendizaje. Pero detrás de eso está el impacto psiquiátrico y psicológico. ¿Cierto? Muchos de ellos están tranquilizantes, muchos de ellos están dedicados a estado de alerta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el comentario que quería hacer. Entonces, este panorama así, lo que presupone es toda una historia de muchos siglos. Vamos a este punto. Hace un punto extraño que un grupo humano tan selecto se le haya colocado semejante cantidad de exigencias y no se les haya dado herramientas para su propia actividad, para su propia supervivencia, para su
eso, para que enfrenten situaciones familiares, que esto es absolutamente terrible, ver a las personas a veces ya con mucho tiempo reflexionando cosas dolorosas. Yo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no aproveché tal circunstancia familiar o afectiva o amistosa? ¿Por qué no estuve más con otras personas? Eso, son muy duras las recriminaciones ahí. Y preocupa también muchísimo el médico que se jubila y como no ha hecho sino trabajar y como no sabe sino trabajar y como lo único que le gusta es trabajar, es un salto al vacío cuando se pensiona. Y lo que debería ser una de las mejores noticias del mundo, lograr que logran pocos seres humanos, jubilaciones, no tener horarios, no tener responsabilidades, no tener jefes, no tener que estar presentando informes. Entonces, y además le pagan a uno, es decir, esas son condiciones óptimas, pero si la persona no está preparada, lo que es un salto al vacío terrible. Tampoco preparamos al médico para la jubilación, pero no lo preparamos para el ejercicio, no lo preparamos para enfrentar situaciones estresantes, no lo preparamos para la comunicación con los pacientes, no les hablamos de la importancia de su propia vida. Los profesores normalmente no hablan de esos temas. Hay mucho por hacerse, hay mucho por hacerse. Y pasan cosas tenebrosas. Hay otro problema. Somos médicos, se suicida un médico y el colega inmediatamente asume una actitud comprensible, solidaria, protectora, da su certificado de función, no deja ver realmente lo que pasó. Es un tema invisible, es un tema tabú. Semejante cosa tan importante, la salud de los médicos. Y un tema oculto, relegado, como inexistente. Así que yo pienso que es algo que todos debemos contribuir a la comprensión y a la mejoría de estos aspectos. Primero quiero agradecer al doctor Rodríguez Baja por haber traído este tema interesante y que para es enfocado entre nosotros. Y surgen muchas reflexiones, muchas preguntas respecto al tema de la salud mental. Uno de ellos es que me parece a mí que no basta con que las empresas o los hospitales pongan un programa de salud ocupacional. A mí me parece que lo que es correcto es que cada médico debe tener un médico de cabecera. No cuando ya esté enfermo o con complicaciones, sino que tempranamente alguien que le lleve su historia clínica, que incluya todas las enfermedades y todas las condiciones que nosotros pedimos a nuestros pacientes y que no confiamos en nadie habitualmente para tomarlo como cuidador de nuestra salud. Es importante que ese médico de cabecera, que puede ser un médico familiar o un internista, lleve esta historia, sea él el que refiera al médico a otros médicos si hay interconsultas o problemas que él no puede responder. Nuestra actitud suele ser que nosotros mismos vamos de especialista en especialista buscando diagnósticos y no hay una historia unificada. Hay muchas dificultades para eso. Primero, hay un cierto pudor de ir a donde un médico, siendo nosotros médicos. También hay la sensación de que uno le quita tiempo e ingresos económicos al médico y se crean una serie de otros problemas. Pero, sobre todo, me parece que
si queremos que los médicos tengan una salud como la que ellos piden a sus pacientes, necesitan tener desde tempranamente un médico de cabecera que los guíe y que los diagnostique. Quisiera saber si usted está de acuerdo con eso o cómo nos recomendaría que lo hiciera. Sí, doctor Rodríguez, es un planteamiento importante, pero que básicamente atañe a eso. Al médico nadie lo cuida y el médico tampoco se cuida a sí mismo. Miren ese coctelito ahí tan terrible. Entonces sería magnífico ese tipo de cosas. Realmente pasan muchas cosas a los médicos. Ve uno tanta muerte de médicos jóvenes por causas prevenibles y uno dice, pero ¿cómo así? Si esta persona tuvo toda la información. Sí tuvo la información, pero no tuvo la posibilidad práctica porque estaba muy ocupada en el corre-corre y con muchas presiones y dejó todo para después. Así que eso sería ideal. Nosotros en medicina, en algunas facultades tenemos los tutores de los estudiantes, pero los tutores se dedican a saber cómo está la formación académica, cómo está el aprendizaje, cómo están los hábitos de estudio, cómo está yendo al estudiante en sus materias y en sus calificaciones, más no en sus aspectos de salud. Entonces, pero existen los tutores y eso puede servir. Doctor Benro, doctor Montero. Doctor, me agrego a los agradecimientos, no solamente por el contenido que se ve, el punto ácido en la salud del médico, sino también de la comunidad, sino que también por la excelente dicción, doctor, y no estamos acostumbrados a que se hable tan bien en China. Pero yendo al punto, propongo de que a los jóvenes se les relacione con los viejos, como nosotros, que hemos ya navegado por diferentes aguas y tierras y que hemos reunido experiencias vitales y conversar esas experiencias vitales con los jóvenes, con los estudiantes que hoy en día en ese sentido de conocer experiencias de vida están absolutamente huérfanos. Como yo en la universidad masificada es realmente un escándalo que no hay un referente para los jóvenes en cuanto a expresar sus dudas y conversar lo que es la vida del médico. Y yo pienso que, por ejemplo, los miembros de la Academia Chilena de Medicina podrían perfectamente relacionarse con los estudiantes de medicina, no solamente en la capital, que están abandonados todos, sino que también en la periferia. Y ahí sería un gran beneficio para la sociedad de humanizar a los profesionales de la salud. Y eso es perentorio, como usted hace ver, y hay soluciones que se pueden promover institucionalmente. Eso es una idea al respecto. Muchas gracias. Doctor Montero. Quiero agradecerle mucho al doctor Rodríguez la excelente conferencia. Tengo un par de puntos que a lo mejor habría que incorporar en el análisis que usted nos ha presentado. Uno es el tema económico. Nosotros en Chile tenemos un sistema de seguro privado en el cual estamos afiliados, pienso yo, la mayoría de los médicos, que son el sistema de ISAPRE. Algunas ISAPRE tienen convenios para dar plan médico, que es más barato que el de la población equivalente de la edad de los riesgos. Que se supone que los médicos no le cobran a los médicos. Por lo tanto, se hace una deducción
Y ahí pienso yo que eso, y la realidad en la que tenemos, a lo mejor a algunos médicos se les hace cuesta arriba, ¿ah? Ir a ver a otro médico por una cosa que a lo mejor no es tan importante porque pasa a ser uno una carga al otro y que lata a provocarle esto. Y eso pudiera estar jugando un rol en esto, digamos que a lo mejor al final se transforma en una situación un poco perversa. En segundo lugar, también está el hecho de la salvaguarda del secreto médico. En esa enfermedad, cuando están los médicos que se podrían ser atendidos en la misma institución donde trabajan, ¿ah? No hay seguridad de que sus problemas van a estar realmente salvaguardados. El resto del conocimiento de la persona. A lo mejor son dos elementos a tener en cuenta para tratar de entender esta anomalía que tenemos los médicos, digamos, que realmente es un absurdo, pero que así es. Muchas gracias. Don Rodríguez, quisiera ver dos aspectos. Primero, felicitarlos por traer a la moción este tema tan importante. Y uno de los temas es la exigencia que la sociedad hace al médico, el personal de salud en general. Y me acuerdo que cuando hice mi formación, al comienzo, yo hacía turno cada tercera noche. Eso era normal. Los cirujanos hacían día por medio turno. Y cuando estaba a mitad de mi formación, el segundo año, me ascendieron a tercero, cual fue un gran honor, pero más que honor, me cambió la vida, porque pasé a hacer turno cada cuarta noche, no cada tercera como me correspondía. Y me acuerdo que al poco tiempo se cambió eso en Estados Unidos un poco, y en una editorial, un comentario de esto, se decía: la sociedad le da el monopolio a la medicina para tratar a las personas enfermas, como el monopolio que le da a la policía o al ejército de las armas, ¿cierto? Pero no hay ninguna compañía que permita que un piloto de avión maneje el avión por más de 6 horas, o un bus. Nosotros no nos subiríamos si supiéramos que el chofer va a manejar 12 horas el bus, ¿cierto? No, pero 24 horas de turno es normal para un médico. Eso lo exige la sociedad. Y por otro lado, cuando el médico está enfermo, sobre todo de algunas enfermedades, el sistema no responde. ¿Cuántos médicos con problemas mentales, de adicción, están trabajando? Y el sistema no se mueve. Y entre nosotros mismos nos hacemos a un lado. Conocemos todos médicos que llegan con intoxicación alcohólica, que personas que, de acuerdo a una neuróloga que tuvo una psicosis por parto y hacía locuras y nadie hacía nada, el sistema no respondía. Así que también cuando el médico se enferma, le cuesta mucho encontrar que el sistema lo respalde. Quería saber si quiere comentar algo al respecto. Claro, entonces son situaciones muy hondas, muy estructuradas, muy arraigadas. Y eso que yo les decía, médico se suicida y se encubre enseguida el suicidio del médico. Pero también las personas toman actitudes muy tolerantes, ven cosas absurdas y no dicen mayor cosa. También es normal, la persona dice, no, yo tengo muchos problemas, yo que me voy a meter a denunciar tal otra cosa, eso ya es un enredo muy grande. Pero de base está una organización antihigiénica, que hay que combatir. Que eso que alegremente que el médico no tome vacaciones y no haya quien lo llame a decirle, mire señor, usted está en la obligación de salir a vacaciones. La empresa no le va a tolerar que siga usted trabajando indefinidamente. Medidas laborales sencillas. Usted está quedando aquí hasta las 11 de la noche y sus salidas a las 4 de la tarde. Hay que recordarle a la gente cosas absolutamente elementales. Estamos en 31 de diciembre, usted trabajando aquí a estas horas y ¿dónde está su familia? Sin embargo, nos parece normal y no decimos nada. Cosas
que comprendemos que no están bien y no decimos nada. Entonces hay toda una trayectoria, una costumbre, una tradición, una forma de ser que debemos modificar, pero yo pienso que eso debe comenzar con todas las escuelas de medicina que aborden estos temas, con todas las agremiaciones que protegen a los médicos, pero más desde el punto de vista económico, pero no de estas cosas tan absolutamente básicas. Pero también los científicos tienen que incluir dentro de toda su sabiduría informaciones sobre estos temas. Hay mucho por hacerse. Realmente no es justo lo que le pasa a muchos médicos que están en condiciones de sufrimiento, de dolor, que no tienen a quién quejarse, que no tienen cómo expresar, que no encuentran salidas. El médico que le pasa de todo y además no puede decir nada. O sea, que se va con todo el calvario guardado, que estalla contra él mismo en enfermedades psicosomáticas o contra sus allegados. Entonces también hay unos círculos viciosos terribles. De todas maneras, otra cosa que estamos pidiendo a los médicos es escriban sus experiencias. Mire que cada cual tiene, digámoslo así, un relato, una narración, una novela pendiente sobre su propia vida. Y ha comenzado a aparecer una buena bibliografía médica, por ejemplo, internos que cuentan su experiencia en el internado. Y entonces que hacen patente todo lo que ocurre y todos los errores que ahí se presentan y todos los aciertos que hay. Médicos en año rural que refieren por todo lo que les tocó pasar. Es que también hay una cosa de fondo. Hay que darle voz a los participantes, a los pacientes. En toda la historia clínica hay una cosa que se llama motivo de consulta. Eso es un renglón. Ahí es donde el paciente habla. Pero también hay que darle voz a los médicos y que puedan hablar de las situaciones que viven. Pero claro, en ambientes protegidos, en ambientes agradables, en ambientes privados. Estoy seguro que todos los médicos podrían contar, mire, en mi vida a mí me tocó esto, me equivoqué en esto, tuve estos errores, tuve estos aciertos. Hay cosas que no debía haber hecho y hay cosas que me marcaron de por vida y hay dolores que no me he podido quitar de encima. Pero también he hecho cosas positivas, fabulosas, que me animan a seguir adelante. Pero eso que es comunicar la vida, no hay los escenarios para ello. Y sin embargo, toda la cultura, todo lo que hemos avanzado en la construcción del ser humano que puede desahogar condiciones adecuadas, no condiciones de chismes o nada por el estilo, condiciones profesionales. Puede desahogar todo lo que lleva por dentro, se hace un gran beneficio a sí mismo y se quitan muchos sufrimientos de la cabeza y de la vida. Gracias. Dos Reyes. El tema es extraordinariamente interesante y en realidad no lo habíamos tocado en esta academia. Y yo recuerdo desde que yo empecé, aquí nunca se le conoció. Hay unos puntos de interés, la cortesía profesional, que formó parte de las enseñanzas que recibimos todos los que estamos aquí cuando fuimos estudiantes de medicina, actualmente ya no existe. La cortesía profesional que se extendía no solo al médico, sino a su esposa, a su madre, a su padre, etcétera, hijos, era en la época en que los médicos atendíamos en consultas privadas y que éramos dueños de la cobranza por la atención de los pacientes. Actualmente la medicina está institucionalizada y las instituciones no permiten o hacen todo lo que pueden para que el médico no pueda marginarse de cobrar la consulta profesional. El tema que toca nuestro expositor hoy, lo conocí por casualidad hace unos pocos años en Montevideo, Uruguay,
donde la Universidad La República había ya fundado un departamento por impulso de uno de sus académicos más notables, el doctor Juan Dapueto, y es un psiquiatra que se ha especializado en la atención de personas que reciben trasplantes, post-trasplantes, y las nefropatías crónicas que requieren diálisis crónica. El doctor Dapueto formó un equipo de atención profesional médico y una de las sorpresas que se llevaron cuando hicieron las primeras encuestas de necesidades de ayuda por parte de los médicos fue que, aparte de la parte económica, que evidentemente era una de los puntos claves, era la tasa de suicidios en los médicos. No solo el suicidio como tal, sino la intención de suicidio. Cuando entrevistaban a médicos de mayor edad que tenían algún problema familiar o personal, etc. Y que alcanzaba el departamento a tomarlo a su cargo y los atendía como correspondía. Es una circunstancia muy importante que tenemos que considerar. Para nosotros el suicidio de un médico sigue siendo un hecho anecdótico y de conversación social. Doctor Rodríguez, lo que usted nos ha presentado ahora es un tema altamente delicado y que nos retrocede en el pensamiento de cómo hemos desempeñado la carrera, cómo le hemos puesto arriba de la familia, de muchas cosas. En los estudios que ha hecho usted, la entrevista, nota que hay una diferencia, un mayor abandono de sí mismo, igual para mujeres y hombres. Sí, doctora. Históricamente, la mujer le ha tocado una exigencia mayor, que es atender varios frentes vitales. En lo que estamos viendo, hay una cosa importante. Si la mujer abandona, como está ocurriendo en toda la cultura, abandona los intereses maternales, si no quieren tener hijos, entonces uno ve que se dedican con mucho mayor énfasis a la profesión. Eso, digámoslo así, para la profesión muy bueno, para la profesional es una complicación muy grande. Y pasa el tiempo, que ahí es donde vienen los grandes reproches con el paso del tiempo. ¿Por qué no hice tal o tal cosa en su momento? A veces la persona siente que sobredimensionó. Pues sí, escribí muchos libros, pero pues casi nadie los lee. Tuve muchas conferencias, pero esas todas se olvidaron. Participé en varios trabajos de publicaciones que hoy en día nadie los lee. De pronto la persona dice, y descuidé muchas situaciones personales. Es que esto es complejo, es doloroso. Insistamos en una cosa básica, las médicas son gente muy, muy importante, muy valiosa, muy exigida, son gente superior. Pero no es justo, por andar en el servicio de los demás, que es magnífico, descuiden sus propias situaciones, entonces, que no son repetibles. Las situaciones afectivas no se repiten fácil. Las reproductivas tampoco, las de distracción, las deportivas, las musicales, las literarias, las de comunicación con los demás, el progreso económico, cosas que necesitan su tiempo y que tienen su momento. Entonces, es indudablemente duro para las mujeres. Las mujeres entonces han pasado de tener que responder con semejante carga que es la vida maternal. Y ahora pues al no tener hijos, entonces extraordinariamente dedicadas a la
función profesional. Y pues, en todo eso entendemos que hay cosas muy buenas, pero es que aquí el punto es, no se pueden descuidar cosas importantes en nombre de otras cosas que también son importantes. Tiene que haber una armonía y esa la define la persona. Si la persona se sobrecarga de algunas cosas, no va a tener tiempo para otras. También es algo que deberíamos enseñarles a las personas a administrar su tiempo. Y no le enseñamos, tampoco le enseñamos cómo hacer pausas activas y pasivas. Y también vemos mucho un médico con lesiones cardíacas, cardiovasculares, gastrointestinales y psiquiátricas, porque no le destinaron el tiempo suficiente a su propio cuidado y bienestar. Pero lo interesante es que eso se puede hacer, ¿no? Es que no son cosas tan misteriosas. No son cosas tan misteriosas, es que no se trata de cambios totales de vidas, sino hacer el esfuerzo, ojalá orientado, para darle valor a otras cosas y llevarlas a la vida cotidiana. Bueno, es una mañana muy interesante, tema que no tocaba, no era tantas verdades invisibles. Y muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Finalmente, yo he hecho un trabajo para la Academia Chilena de Medicina y es que estudio mucho y trabajo la vida de los premios Nobel de Medicina. Ellos ya son en este momento 226, 227, de ellos 13 mujeres. Y me parece que son paradigmas que a todo el mundo conviene conocer. Y yo hago libros, pero en esta oportunidad he diseñado este mosaico que quiero hacer entrega oficial para que la gente... Cada personaje, el año en que fue tomado, el año de 1901, el país en el cual nació y el motivo por el cual le fue dado el premio Nobel. Creo que es algo que es justo reconocer, porque la mayor parte de las personas conocemos 10 o 15 o 20 premios Nobel, pero no son muchos más, y todos marcan la vanguardia de la ciencia. Así que para mí es un gusto hacerle entrega de este obsequio que de ninguna manera llega a compensar la inmensa cantidad de atenciones y generosa conciencia que han tenido conmigo. Muchas gracias.